Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga los 2 dracmas? Contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: A los extraños. Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Hemos escuchado un pasaje muy peculiar que solamente narra Mateo. Y hemos oído 2 partes. La primera, quizá un poco más conocida, es el segundo anuncio de la pasión. Jesús vuelve a decirle a sus discípulos que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se pusieron muy tristes. Jesús les habla de estas cosas a sus discípulos precisamente para fortalecerlos, para prepararlos, para abrirles la mente al misterio de la cruz. Pero ocurre también con nosotros que ese misterio de la cruz, tal vez tenemos un crucifijo en nuestra habitación, en nuestro hogar, pero no alcanzamos a ver todo el misterio que hay dentro y por tanto seguimos a Cristo, pero tenemos miedo de la cruz y quizá huimos de ella, nos entristece toda esa faceta de la vida cristiana en lugar de abrazarla con amor, con fe, con confianza. Pero después de esa pequeña introducción viene otra narración distinta que nos dice una anécdota muy peculiar. Llegando a Cafarnaúm, Pedro es requerido por unos recaudadores de impuestos. Se trataba de un impuesto muy específico, las 2 dracmas, que no era un impuesto de los romanos, sino un impuesto judío para judíos, es decir, el impuesto del templo de Jerusalén, era un impuesto bíblico. Y con esto también estaban poniendo a prueba a ver cuál era la actitud de Jesús ante el templo de Jerusalén. Seguramente ya era conocido ese hecho extraño para los judíos de que Jesús haya purificado el templo, que haya expulsado a los vendedores, y no sabían bien cómo interpretarlo. Por tanto, van y le preguntan a Pedro: ¿Tu maestro paga el impuesto del templo, sí o no? Y como veremos, Jesús después nos dirá que él no tenía por qué pagar ese impuesto. Entonces, Pedro de entrada responde: sí, sí lo paga. No quiso meterse en problemas ni en discusiones en ese momento. Se va a su casa y cuando llega Pedro a su casa, Jesús, que se aloja o se hospeda en casa de Pedro, lo recibe sabiendo lo que había pasado. Entonces aquí otro dato curioso: Jesús, que lo sabe todo, pues sabe lo que le pasó a Pedro, lo que le preguntaron en la calle, y comienza la conversación diciéndole: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos? ¿A sus propios hijos o a los extraños? Él responde: pues a los extraños. Efectivamente, es decir, le está diciendo: yo no tengo por qué pagar el impuesto del templo porque yo no soy cualquiera, yo soy el mismísimo Hijo de Dios. Esa es mi casa, la casa de mi Padre o la casa de Él mismo. Él es Dios y por tanto no tiene por qué pagar ese impuesto. Sin embargo, para no escandalizar o para no dar mal ejemplo, como dice aquí, entonces
Jesús manda pagar ese impuesto de otra manera también milagrosa y le dice a Pedro, ve a pescar y sacarás un pez que tiene una moneda con la cantidad exacta, con el valor exacto para pagar por ti y por mí. Entonces, ¿qué elementos vemos aquí? Primero, Jesús preocupado por no dar mal ejemplo. Le preocupa más a Jesús el no causar confusión ni mal ejemplo que defender sus derechos o el demostrar quién es Él o defender ante los judíos, yo tengo ese privilegio de no pagar. No iba a ser entendido, obviamente, y por tanto, para no causar escándalo, prefiere él pagar ese impuesto. Lo hace de manera milagrosa, con lo cual confirma que Él es Dios y que Él está por encima de todo, pero ese milagro solamente lo puede ver Pedro. Es decir, Pedro es el único que escucha la explicación, que ve el milagro y paga ese impuesto. Y Jesús le dice, paga con esa moneda por ti y por mí. Es decir, Jesús une su suerte a la de Pedro. Y con esto nos está diciendo que Pedro, que representa a la iglesia y al magisterio, están íntimamente unidos a Cristo. Esto el Evangelio nos lo expresa de este modo para hacernos ver que si queremos conocer a Cristo y si queremos entender a Cristo, hay un personaje que es Pedro, que representa al magisterio de la iglesia, que es el único que nos puede explicar, es el que mejor lo conoce, es el que tiene unida su vida a la de Cristo. Cristo ha querido unirse de manera muy cercana y estrecha al magisterio de la iglesia y por tanto en la iglesia hay un conocimiento de Cristo que nadie más tiene. Pidámosle al Señor que nos regale su humildad, que nos regale su delicadeza para nunca dar mal ejemplo ni escandalizar a nadie, que nos haga también buenos cumplidores de nuestras obligaciones civiles y finalmente que nos dé un gran amor al magisterio de la Iglesia, porque es la Iglesia la que mejor conoce a Cristo y quien mejor nos puede explicar y dar a conocer a Cristo. Que así sea.